Con nuestro análisis, ahora estamos en el punto 2, el análisis de la competencia de los competidores. Y este evidentemente es un análisis detallado, bien detallado, de dos cosas: la competencia, los más fuertes, los más débiles, si tenemos tiempo, los más débiles, pero la competencia más fuerte por lo menos, y las oportunidades que puedan haber. ¿Con qué objetivo? Para obtener ventaja competitiva, y esta ventaja competitiva puede ser en el área 1, puede ser en el área 2, puede ser en otra área. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver acá es la identificación de los competidores. 2.1. Y entonces, en la identificación de competidores, vamos a ver que existen tres tipos de competidores. Tres tipos. Entonces, uno son los competidores directos. Ahorita vamos a hablar cuáles son sus características. Después tenemos los competidores indirectos. Y finalmente tenemos los competidores futuros. Esos son los tres tipos de competidores. Los primeros, los competidores directos, son negocios que ofrecen productos muy similares. A los productos de la empresa, a los de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir que ofrezcan estos productos muy similares? Simplemente que se enfocan en los mismos clientes. Y como se enfocan en nuestros mismos clientes, son los competidores más difíciles de combatir. Después tenemos los competidores indirectos, que ofrecen productos que son sustitutos cercanos. Pueden estar fuera del ámbito, pero ofrecen productos sustitutos cercanos al producto de la organización, de nuestro emprendimiento. Entonces apuntan a las mismas necesidades básicas. Y si una empresa, un emprendimiento tiene, o mejor dicho, no tiene competidores directos, no debe olvidar que el statu quo es su competidor más difícil de vencer. Entonces, si la empresa, la organización, no tiene competidores directos, no, estoy subrayando aquí, estoy poniendo en un círculo, entonces el statu quo es su competidor más difícil de vencer. Este statu quo es un fenómeno muy interesante, que una vez que se lo adquiere es difícil de cambiar, ¿sí? Entonces hay una resistencia al cambio, justamente del statu quo. Y ese es el competidor más difícil de vencer. La misma empresa, los recursos humanos de la empresa se resisten a cambiar su manera de trabajar, su manera de hacer negocios. Ahora bien, entonces aquí hay una cosa muy interesante. Es imposible
Identificar todos los competidores directos, todos los competidores indirectos y todos los competidores futuros. Entonces, identificar a 5 a 10 de estos competidores en cada categoría nos ayuda a completar una matriz competitiva. Entonces decía que identificar los 5 a 10, por ejemplo, competidores directos, 5 a 10 indirectos, 5 a 10 futuros, más poderosos, esto nos va a ayudar a completar una matriz competitiva. Y esa matriz competitiva nos va a servir para analizar la competencia mejor, para tener una mejor visión de la competencia. Perfecto, ahora vamos a ver el punto 2.2. Las fuentes de inteligencia competitiva. Entonces, las fuentes de la inteligencia competitiva, primero vamos a ver la definición. ¿Qué es esto de la inteligencia competitiva? Bueno, simplemente es la información que nos sirve para aprender acerca de los competidores. No es otra cosa más allá de ello. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fijarse, hay que mirar, hay que observar, informes escritos, y estos los podemos encontrar en varios lugares, por ejemplo, en varios sitios del Internet, incluyendo los sitios de la competencia, obviamente. También en bibliotecas, agencias del gobierno, por ejemplo, el Instituto de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística, que tiene información muy interesante, y bueno, informes de otro tipo. También es bueno asistir a seminarios, a talleres, conferencias, ferias, ¿no? Donde los participantes hablan acerca de nuevas tendencias en la industria. Entonces aquí los que participan en estos eventos, ellos hablan acerca de una serie de cosas interesantes, entre ellas tendencias en industria, tendencias tecnológicas, tendencias económicas en general, tendencias sociales, también sociales en general, ¿no? Y además de ello, no solamente hablan de ello, sino también más y sobre todo, presentan sus productos. Sus productos. Entonces ahí uno puede ver exactamente de qué se trata el producto de la competencia, ¿no? Y entonces es interesante adquirir los productos de la competencia. ¿Para qué?
pues se ve beneficios. También se ve los defectos, porque ningún producto es perfecto, siempre le va a faltar algo. La información nos va a dar información acerca de cómo el competidor trata a sus clientes. Información valiosa. Y hay una cuestión que se llama, que los norteamericanos han inventado, que se llama reverse engineering. Al adquirir estos, a ver, esto de la reverse engineering es hacer ingeniería al revés. ¿Qué quiere decir eso? A ver, básicamente este concepto de hacer ingeniería al revés es, bueno, aquí tenemos el producto terminado. Entonces, del producto terminado se lo desarma por partes con el objeto de poder predecir cómo fue que lo construyeron. Es el proceso de transformación de la empresa, es decir, del competidor. Y ese proceso de transformación obviamente tiene ciertos insumos, por ejemplo, capital, tierra y trabajo. Entonces, de esta manera, yendo hacia atrás, desarmando básicamente el producto y analizando cada componente, se ve cómo lo han fabricado. Primera cosa. Segunda cosa, segunda cuestión, ¿qué materiales usaron los competidores? ¿Qué habilidades se necesitaban para fabricar ese producto? ¿Cuánto tiempo le tomó al competidor fabricar el producto? Etcétera. Eso es reverse engineering, o hacer ingeniería hacia atrás o al revés. ¿Ok? Otra cuestión interesante es establecer alertas. Esto en Google. Y también se puede hacer en Yahoo. Que básicamente se trata de alertas que van hacia el correo electrónico, al email, de los últimos resultados de Google y Yahoo. Hay que conocer bien estos ambientes virtuales. Y esto incluye, obviamente, lo que se llaman los press releases. Los press releases son los adelantos que las empresas hacen a la prensa para que publiquen inmediatamente acerca de algún
alguna innovación de sus productos, alguna característica, alguna añadidura interesante a sus productos. El press releases, los press releases son esos adelantos para la prensa, para que lo publiquen de esa manera. Entonces la prensa básicamente coge el press release, este adelanto, y lo publica tal cual, cambiando muy poco, ¿no? Incluye estos press releases, por un lado, pero también incluye nuevos artículos. También incluye nuevos blogs. Y también incluye nuevas palabras clave. Las palabras clave son las keywords en inglés, que se usa para que los motores de búsqueda puedan encontrar rápidamente el producto del cual estamos hablando. Y también es importante leer, ¿no? Lectura constante, continua, por ejemplo, de revistas especializadas, de artículos especializados, etc. Toda lectura siempre ayuda. Y finalmente, lo que mucho ayuda también es hablar con los clientes. Acerca de su motivación para comprar el producto de la competencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar con los clientes de la competencia. Entonces, ¿cuál? Para averiguar por qué han comprado el producto de la competencia, de este competidor, del otro competidor, del tercer competidor. Y hablar con los clientes también para determinar la motivación para comprar nuestro producto. Entonces, la motivación para comprar nuestro producto, y esto nos da ideas acerca de 4 aspectos interesantes, o 3 por lo menos. Primero, mercados interesantes. Nos da también ideas acerca de cómo la empresa, el emprendimiento está preparada para competir contra sus competidores. Y también da ideas para identificar fuentes primarias para una ventaja competitiva. Fuentes primarias para lograr una ventaja competitiva. Y entonces se llega finalmente a una matriz, a construir una matriz con factores. Entonces vamos a construir esta matriz con factores competitivos principales, en las filas y en las columnas los competidores. Toda matriz tiene filas y columnas. Aquí tenemos en las filas los principales factores competitivos. Vamos a tener factor 1, factor 2, etcétera, hasta el enésimo factor, ¿no? Aquí abajo pueden haber varios factores. En primer lugar vamos a poner nuestra organización o el emprendimiento nuestro. Va a estar acá. Y respecto al factor 1, tenemos que ser honestos y ver si realmente tenemos una ventaja respecto a este principal factor competitivo, el 1, o vamos a tener una desventaja o tendremos un empate.
En esta casilla viene uno de estos tres. O es ventaja, o será desventaja, o será empate. Lo mismo para este factor 1 vamos a realizar para el competidor 1. Ya sea en esta casilla él va a tener una ventaja respecto a este factor, o va a tener una desventaja respecto a este factor, o va a ser un empate. Ni ventaja ni desventaja quiere decir el empate, ¿no? Y lo mismo para el competidor 2 va a ser ya sea ventaja o desventaja o empate, etcétera, hasta el competidor enésimo que tengamos. Y esto se repite para el factor 2, para el competidor 1, para la empresa, el competidor 1, el competidor 2, etcétera, 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 etcétera. Y ahí concluye el análisis de la competencia y también el capítulo de análisis de la industria y de los competidores. Gracias.